Muchas gracias, Renberto. Muy agradecido de la presentación. Muy agradecido del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y especialmente de ti, Renberto, para los efectos de haberme emplazado a poder colaborar con ustedes. Para eso estamos. Ordené mi computador para que no me dijeran ni una cosa, ¿eh? Ahí está mi presentación. Me disculpo, yo no me manejo mucho en este asunto de los PowerPoint ni nada. Yo le digo transparencia, pero son PowerPoint. ¿Ah? Bien, vamos a comenzar con lo que se me propuso que pudiese introducir en este seminario, que es el Consejo de la Justicia, y es la propuesta que está contenida en la nueva Constitución. Este Consejo de la Justicia quizás haya ciertos aspectos que haya que abordar de manera preliminar. Primero, constituyó una demanda que se requirió desde el presidente de la Corte Suprema, cuando fue a exponer a la comisión de la que yo formé parte, la Comisión de Sistemas de Justicia en la Convención Constitucional, además de la Asociación Nacional de Magistrados, que inclusive llegó con una propuesta que nosotros instalamos dentro del debate de la Convención Constitucional y que fue refrendada la necesidad por don Diego García Sayán, relator de la Organización de Naciones Unidas sobre la independencia judicial. Sobre estos parámetros y distintas propuestas que comenzaron a verificarse, comenzamos a realizar distintos trabajos para los efectos de introducir el Consejo de la Justicia. Quizás respecto de lo que hubo una decisión transversal para poder apoyar fue justamente la creación de un órgano de estas características que pudiese hacer frente y sustituir la institucionalidad decimonónica que estaba constituida en la Constitución de 1980, que era criticada de manera transversal. El punto, como siempre, es cómo y hasta dónde llegábamos. Y ahí teníamos una posición relativamente homogénea entre los sectores que eran de izquierda más radicalizada y los sectores de centro derecha. Yo voy a levantar el velo inmediatamente para que sepan con quién están conversando. Yo fui elegido en calidad independiente dentro de la Convención Constitucional, pero adscribí y me desenvolví dentro del marco del colectivo socialista, que dentro de la convención ocupó un lugar de centro-izquierda, tomando en consideración la desaparición de los colectivos que normalmente en la tradición política nacional hacían uso de ese espacio. Ahora, hay varios aspectos que constituyeron un punto de discusión, la denominación. Yo debo manifestar que dentro de las múltiples peleas que di y de las múltiples peleas que perdí, estuvo la denominación. El nombre, aunque no relevante, Consejo de la Justicia, no me gusta, creo que sonaba superhéroe, y finalmente no respondía a lo que realmente corresponde a una institución de estas características, sin perjuicio de lo cual fue votado por mayoría y quedó asentado de esa manera. Hay que tomar en consideración también que los grupos más moderados logramos intervenir en la redacción. Esto no es una excusa, simplemente estoy tratando de verificar la génesis de cómo quedó esto. En un principio quedamos fuera del proceso de redacción. A mí se me cuestionó mucho dentro de la convención la circunstancia de haber sido fiscal adjunto especializado en la investigación de tráfico de droga, lavado de activos y crimen organizado, y por haber desarrollado investigaciones en el lugar en el que me desempeñaba por delitos terroristas. Y eso era bastante mal visto, y además que me correspondió desempeñar un rol como abogado externo de la Universidad de Concepción, que implicó, no sé si para bien o para mal, exitosos resultados en términos de la persecución de sujetos que en el contexto de las protestas sociales destruyeron parte de la universidad. Por ello, fue necesaria una presión política significativa y una alianza con sectores de la derecha para comenzar a bloquear normas, y solo de esa manera pudimos posesionar y morigerar la propuesta que existía en un principio. Otro aspecto que parece también importante manifestar es la ubicación. Habíamos convencionales, en este caso yo recuerdo a Daniel Bravo, profesor de la Universidad Católica del Norte, Felipe Arboe, que es un ex senador, y bueno, yo también, éramos de la idea de que no se ubicara este Consejo de la Justicia en el mismo capítulo que sistemas de justicia, por cuanto se trataba de una institución que no ejercía funciones jurisdiccionales
y que por lo tanto tenía que estar referido dentro del contexto de los órganos autónomos. Sin embargo, esto fue más por tiempo, yo también formé parte de la Comisión de Armonización, y en la Comisión de Armonización, donde se dio la discusión en relación a la ubicación la regulación de distintos órganos autónomos, no nos dio el tiempo para poder profundizar el debate y permitir justificar de mejor manera esta postura. Y fue otra pelea más que perdí. Pero gané otra, por si acaso. No fue tanto catastrófico esto. Ahora, la regulación de esa manera quedó en el capítulo 9 de Sistemas de Justicia, entre los artículos 342 y 349 de la propuesta. Específicamente, y tal como sostiene la disposición, el objetivo específico fue fortalecer la independencia judicial. Una de las críticas más grandes que se escuchó de manera sistemática, e insisto, de los distintos actores que formaban parte de lo que hoy se denomina Poder Judicial, es una falencia de la independencia no solamente externa por la intervención que tenían los órganos del Poder Ejecutivo y del Legislativo en la designación y promoción de los jueces de los tribunales de la República, sino que también la independencia interna, tomando en consideración que quienes efectuaban las calificaciones e intervenían en el nombramiento y promoción de los jueces eran quienes revisaban las sentencias, y por lo tanto existía una tendencia a resolver o fallar tomando en consideración cuáles serían las posiciones que resultarían más cómodas para los efectos de asegurar una carrera judicial y satisfacer lo que se decía eran los planteamientos o posturas de los jueces de los tribunales revisores y unificadores de jurisprudencia. Por lo demás, esto estaba también, está mucho más relacionado con otro principio que lamentablemente no podemos desarrollar, pero que está también impreso dentro de la propuesta de nueva Constitución, que es la superación de la diferenciación jerárquica entre jueces para pasar a una diferenciación funcional. Es decir, que simplemente los jueces pudiesen distinguirse por la función que desarrollaban específicamente: jueces resolutores, jueces revisores y jueces unificadores de jurisprudencia, sin perjuicio de otras funciones que se le podían conferir por la Constitución y la ley a los mismos. Y así este Consejo de la Justicia se tendría que abocar a los nombramientos, gobierno, gestión, formación, disciplina, excluyéndose el ejercicio de la función jurisdiccional, que por lo dispuesto en los artículos 307, inciso segundo, y 308, corresponde única y exclusivamente a los tribunales de justicia. Ahora, para los efectos de desenvolver esta función, hay principios, y principios que quedaron asentados, algunos de los cuales generan cuestionamientos: principios de no discriminación, principio de inclusión, paridad de género. Hay una agrupación de magistradas y una demanda al interior del Poder Judicial, pese a que hay un número significativo de magistradas dentro de los órganos de la jurisdicción, pero que manifiestan que atendía a una cultura patriarcal, no se estaría o no se permitiría el desenvolvimiento de una paridad de género realmente inclusiva, más que solo en apariencia. Una equidad territorial, para nadie un misterio que inclusive hay expresiones vertidas por parte de jueces de los tribunales superiores de justicia, en particular de la Corte Suprema, que han manifestado que los magistrados que se desenvuelven en la capital del país tendrían un grado de perfección o de preparación muy superior a aquellas que corresponden a los magistrados que se desenvuelven en provincia. De plurinacionalidad, esto es un eje en virtud del cual se desenvolvió la Convención Constitucional. A mi juicio constituye más retórica que otra cosa, y un medio para los efectos de haber obtenido votos que se requerían para dejar asentadas determinadas perspectivas dentro de la consagración de este y otros órganos dentro de lo que quedó configurado dentro de la Constitución. Cabe hacer presente que hay que tener en cuenta que en la propuesta, la disposición transitoria 49ª consigna un plazo para los efectos de enviar un proyecto de ley que permita la creación de este Consejo de la Justicia. ¿Por qué? Porque se ha entendido que constituye una prioridad en la implementación de la nueva institucionalidad. Esto no es única y exclusivamente por una manifestación o acuerdo solo de los convencionales constituyentes, sino que en particular por la Asociación Nacional, o lo manifestado por la Asociación Nacional de Magistrados.
Cabe hacer presente que dentro de las anécdotas que les puedo referir, una de las críticas más profundas que se me hizo a mi persona, de hecho hubo hasta publicaciones en los diarios, fue que se denostó mi relación con una magistrado y que me habría llevado a defender de manera tan significativa y furiosa para algunos a los tribunales de justicia en la redacción de la nueva propuesta de constitución. Ahora, el artículo 343 establece cuáles son las funciones específicamente, que son un desarrollo de los principios a los que yo acabo de manifestar. Los nombramientos de los jueces previo concurso público, la adopción de medidas disciplinarias, efectuar una revisión integral. Esto es interesante porque, o sea, interesante en el sentido de que esto no estaba así. La primera propuesta era una revisión integral que inclusive incluyera las resoluciones judiciales. Y además esto estaba relacionado con una disposición que establecía que los jueces de instancia podían permanecer en sus funciones solo hasta 8 años. Esa era la primera propuesta, que nosotros, dentro de los grupos de centro izquierda o de izquierda institucionalizada y de derecha, logramos evitar y bloquear con el tercio, para los efectos de que quedara sentada una cláusula dentro de la convención, dentro de la propuesta de constitución, se requería de la votación favorable de los 2/3 de los convencionales en ejercicio. Por lo tanto, los que teníamos el control del tercio, podíamos evitar de que ciertas disposiciones lograran quedar asentadas en la propuesta. Una de ellas fue esta circunstancia de pretender que los magistrados permanecieran en sus funciones únicamente 8 años, ya que atentaba contra el principio de inamovilidad. Fue una pelea bastante dura, pero que finalmente logramos sacar adelante. Y en el contexto de esta revisión integral, se logró evitar de que quedaran incluidas las resoluciones judiciales para evitar la intervención que pueda existir en ese espacio en relación a la función que le corresponde desempeñar a los jueces. No tenía ni un sentido el establecer un Consejo de la Justicia para que finalmente terminara haciendo lo mismo que la Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones actualmente. Evaluar y efectuar la calificación de los jueces y funcionarios, decidir promociones y traslado, definir necesidades presupuestarias, pronunciarse sobre modificaciones legales referentes a la organización y atribuciones del sistema de justicia, proponer la creación, modificación o supresión de tribunales, velar por la habilitación de los magistrados. Esto también es una demanda de la Asociación Nacional de Magistrados, y de hecho expresamente quedó consignado que la Academia Judicial pasaba a ser sometida a la dirección del Consejo, lo que constituye también una modificación importante en términos de la preparación que tienen que tener estos actores dentro del ámbito de la formación de los tribunales de justicia. Actualmente se manifiesta que al depender del Ejecutivo, existe una incidencia demasiado fuerte en perspectivas políticas que puede sustentar el gobierno de turno respecto de la formación justamente que se le pueda dar a estos magistrados. Dictar instrucciones y, obviamente, nuestro gran bolsillo payaso, las demás que le encomiende la Constitución y la ley. Ahora, en la composición hubo también un debate más o menos significativo. Yo la primera propuesta voté en contra también de la primera que se hacía. La primera que se hizo, la verdad es que los magistrados ocupaban un papel secundario. Aquí, en la propuesta que quedó asentada, se quiso mantener un equilibrio entre la legitimidad democrática y la idoneidad técnica de quienes componen un órgano del Estado de estas características. El modelo que se siguió es el propuesto por la Asociación de Magistrados, pero además el del Consejo Portugués. Sin perjuicio de ello, para los efectos de evitar un control que pudiese arriesgar el corporativismo de este Consejo, se decidió que de un total de 17 miembros, 8 pertenecieran a los jueces que fueran elegidos por sus pares. No prosperó la pretensión que existía por parte de los grupos conservadores y de centro derecha, que yo en parte compartía también, que era de incorporar a representantes de la Corte Suprema, o que fuera el presidente de la Corte Suprema el que presidiera este consejo. Eso no prosperó, atendía ciertas manifestaciones de aprehensión que se dan en torno a la organización actual de nuestro sistema de justicia, que es bastante criticado en distintos sectores y que ha sido también mal evaluado por parte de la ciudadanía. 2 funcionarios, funcionarias y profesionales del Sistema Nacional de Justicia. También fue una demanda de quienes se desenvuelven en las asociaciones de funcionarios y de profesionales, quienes también manifestaron la necesidad de crear
un consejo de la magistratura o la justicia, 2 integrantes de los pueblos y naciones indígenas. Esto fue complejo. Habiendo hecho las consultas del caso a la Asociación de Magistrados, señalaron que mientras estuviese una cantidad significativa de miembros escogidos por parte de su gremio, ellos no tenían aprehensión, y que habiendo hecho las consultas al relator de la Organización de Naciones Unidas también, esto no habría sido un tema, atendido que habrían existido experiencias de estas características en otros lugares sin que hubiesen problemáticas significativas en ese sentido. Y 5 personas elegidas por el Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, o internas, que eran promovidas o tienen que ser propuestas por parte del Consejo de Alta Dirección Pública, estableciéndose ciertos requisitos que tienen que cumplir los mismos. Se desempeñarán por 6 años en el ejercicio de sus funciones, se renuevan por parcialidades cada 3, y sus integrantes deben ser escogidos por criterios de paridad, género y equidad territorial. ¿Cómo funciona este consejo? En pleno o en comisiones se toman sus decisiones por parte de la mayoría de sus integrantes, y aquí hubo un aspecto que es interesante tomar en consideración. No se quiso descentralizar el funcionamiento del Consejo de la Justicia, tomando en consideración que la propuesta que existe dentro de la Constitución es de un Estado regional, en la que ya hay órganos como la Asamblea Regional, hay órganos como el gobernador, que representan el poder ejecutivo, no poder legislativo, pero sí reglamentario, y ciertas atribuciones a nivel regional, para evitar que esto se nos encaminara de manera derecha hacia un federalismo encubierto. Se decidió mantener concentrado o determinada a nivel central el funcionamiento del Consejo de la Justicia, es decir, funcionaría de manera desconcentrada, pero no descentralizada. Y esto fue algo que hubo que corregirse también en el curso del debate dentro del trabajo de la convención. Se establece que el ejercicio de la función jurisdiccional es exclusivo, salvo cuando se trata de la función desarrollada por parte de jueces o funcionarios, en que eventualmente quedarán suspendidos el ejercicio de sus funciones mientras desenvuelvan sus labores. Y obviamente no pueden poder postular a cargos, sino que después de un año de haber dejado de ejercer estas funciones. Se establece en el artículo 347 cuáles son las causales para los efectos de que cesen en sus cargos. Esto no deja de ser una temática que es importante, tomando en cuenta el rol que le correspondería desarrollar. No hay ninguna novedad en torno a que sea al término del periodo, 70 años, por remoción, renuncia, incapacidad física o mental sobreviviente, y por condena por delito que merezca pena aflictiva. Se tiene que tomar en consideración que expresamente se consigna la circunstancia que para los efectos de los nombramientos se requiere un concurso público regulado por la ley que incluya audiencias públicas para favorecer la transparencia, que es una de las críticas sistemáticas que se desenvuelven en torno a los procesos de selección que se dan actualmente en el ámbito del Poder Judicial. Se establecen los requisitos para ser magistrado de la República, dentro de los cuales se encuentra la formación. Además, dentro de los procedimientos disciplinarios, se consigna la regulación de que sea una comisión integrada por 5 miembros del Consejo, que tienen que ser designados por consejos, por sorteo, y la decisión que pueda adoptar el Consejo finalmente puede ser impugnado ante la Corte Constitucional, que fue una también de los grandes trabajos que se realizó al interior de la Convención, sin que todo haya sido una panacea. La verdad es que debo reconocerlo, que si hubiese de nuevo una elección de convencionales constituyentes, jamás me volvería a postular. Sin embargo, es posible que se efectúe una revisión en torno para el caso de que el rechazo se imponga en septiembre, y yo creo que la circunstancia de que quede establecido un Consejo de la Justicia es inevitable. Expresamente se establece que las decisiones que se adopten por parte de este Consejo no pueden ser revisadas por otros órganos del Sistema Nacional de Justicia. Yo tengo mis dudas respecto a la acción de tutela de derechos fundamentales, que se encuentra expresamente reconocida también dentro de la propuesta, o inclusive el recurso de protección, que podríamos tenerlo subsistente hasta 5 años para el evento de que sea aprobada la propuesta después de que entre en vigencia la misma.
Y con eso creo que es una introducción suficiente para que podamos conversar respecto a otras materias que en relación a las cuales ustedes puedan tener interés. Muchas gracias. No, Bernardito. Ahí volví. Con eco, pero volvió, señores, don Roberto. Muchísimas gracias, Andrés, por tu brillante exposición. Quisiera hacerte la primera consulta. Dentro de cierto contexto voy a hacer algunas afirmaciones. Tú, por favor, con todo gusto, me puedes desmentir. La sensación de que el trabajo de la reflexión constitucional permite. No te escucho bien, Roberto. La sensación pública, no sé si lo escuchas bien ahí. No te escucho bien. Y por acá. Ahí sí. Bueno, la sensación, en la opinión pública, tú me vas corrigiendo, es que el trabajo colectivo de la Convención Constitucional fue particularmente complejo, muchas veces polémico y generó tremendos conflictos en lo interno. Algo esbozaste cuando indicaste que el tercio más moderado, por darle alguna denominación, pudo impedir, por ejemplo, que el Consejo pudiese revisar el mérito de las resoluciones judiciales. ¿Qué otras materias, en tu experiencia, fueron particularmente complejas? Esa es la primera pregunta. Y ahora viene un sinceramiento para el convencional, si es que se puede decir. ¿Apruebas a secas? ¿Apruebas para reformar? ¿Rechazas a secas o rechazas para reformar? Muchas gracias, Andrés. Oh, muy bien, Roberto. Puedo contestarlas todas, no hay problema. Mira, efectivamente, no solamente una sensación, la verdad es que es una realidad que la fractura que se dio en nuestro país no se iba a solucionar por parte de una convención constitucional. Yo fui sumamente crítico de un grupo de convencionales, del hecho de que un grupo de convencionales se esforzó mucho para ser incluido y considerado, y lamentablemente esto no se pudo, sobre la base de estereotipo y prejuicio. Y además otro grupo que ingresó a la convención para que esto no resultara, una falta de empatía significativa que implicó también discursos bastante ácidos de uno u otro lado, que hacía bastante incómodo poder desenvolverse en la convención. Yo creo que la ingenuidad fue de uno. En mi caso pensaba que podía ser un espacio que iba a ser destinado a una reconciliación, pero una reconciliación por algo que se viene arrastrándose decenas de años es sumamente poco probable que se dé en el seno de un ejercicio de estas características. Hay que tomar en cuenta que la historia de Chile no empezó, o esta crisis no comenzó ni siquiera en octubre del año 2019. Y no va a terminar tampoco en septiembre de este año. Yo, por lo menos, en mi calidad de convencional, traté de asumir con mucha humildad la función que me correspondió desenvolver. Fui de los muchos, porque no fui el único, fui de los muchos que en lugar de cada vez que se adoptaba una decisión o ocurría algo, salía corriendo a los puntos de prensa para los efectos de darme a conocer. Si bien es cierto, los vociferantes tuvieron una caja de repercusión bastante grande, a mi juicio, el gran protagonista de todo esto, hubo un protagonista bueno y uno malo. El bueno fueron los 2/3. El hecho de que finalmente todas aquellas ideas maximalistas, destempladas, impracticables, infantiles, no lograron quedar asentadas en la propuesta de texto constitucional. Y el segundo gran protagonista, que obligaban los dos a llegar a acuerdo, es el tiempo. El hecho de tener muy poco tiempo exigía finalmente llegar a acuerdos significativos. Yo me acuerdo que en la Comisión de Armonización teníamos debates a las 4 de la mañana, recuerdo estar debatiendo una postura en relación a una norma, y que finalmente, específicamente me acuerdo cuál era, que era el quórum de reforma constitucional. Y finalmente teníamos que decir, ya, paremos la discusión, pasemos a otro tema, y mañana, cuando estemos más descansados, volvemos a retomar esta circunstancia. Y sabíamos que si no llegábamos a acuerdo era un desastre. Y por lo tanto, el tiempo también jugó para los efectos de lograr evitar circunstancias que podían ser destempladas o maximalistas. Creo que la otra temática dentro de la cual
hubo mucha polémica y no logramos establecer los bordes, sin perjuicio que yo creo que va a ser regulado por ley, si es que se aprueba la propuesta, obviamente, pero creo que se pudo haber hecho algo mucho mejor respecto a la temática del pluralismo jurídico. Sin lugar a dudas, hubo muchas propuestas, muchas discusiones que se cayeron de manera sistemática porque no se logró establecer ni siquiera la mayoría dentro de la comisión. Por cuanto la Comisión de Sistema de Justicia estaba compuesta por 19 convencionales constituyentes, 5 eran de derecha. Yo trabajé muy bien con los convencionales de la UDI y Renovación Nacional, y también logramos finalmente tender puentes a otros sectores más moderados de la izquierda, logrando imponernos a los sectores más radicalizados, lo que permitió muchos avances, pero también otros aspectos que no quedaron lo suficientemente delimitados. Creo que la problemática del pluralismo jurídico, lo único que logramos fue dejarlo asentado, cumpliendo con lo que se consigna en tratados internacionales y constitucionalizando lo que actualmente aparece establecido en la ley indígena, pero que se pudo haber hecho mucho, mucho más. Y si tú me preguntas de manera descarnada y frontal, ¿qué voy a hacer yo? Yo no te voy a mentir, Renberto. A ti no te puedo mentir, Renberto. Yo voy a aprobar sin condiciones. Apruebo sin condiciones y voy a sacarme esta cuestión. Yo aquí no voy a hacerme cargo de circunstancias de la génesis de la Constitución de 1980. Simplemente creo que la Constitución de 1980 responde a un periodo distinto. Responde a una realidad de los 80 que tenía desafíos que eran diferentes. Y que esta nueva propuesta, con capítulos como los derechos de la naturaleza, buen gobierno y función pública, una puesta al día de los derechos fundamentales, una puesta al día de los sistemas de justicia, que yo creo que es uno de los grandes avances que está dentro de la propuesta de Carta Fundamental, no sin defectos, que los hay, creo que nos encamina a mirar una realidad de profundización de un modelo democrático, más aún cuando hay un capítulo completo de participación ciudadana, que puede abrirnos espacios para solucionar o enfrentar la crisis que actualmente estamos viviendo. Eso es Renberto. Andrés, muchísimas gracias por tu magnífica exposición y, como siempre, con la sinceridad extraordinaria que te caracteriza para tomar posiciones. Queridos amigos y amigas, les pido un aplauso para nuestro expositor.